la hayan pasado bien o que la estén pasando bien o la vayan a pasar bien. Este, que, que encuentren lugar en los restaurantes, ¿verdad? Así como el Día de la Madre que luego uno no encuentra. Esperemos que sí puedan encontrar y que hagan sus reservaciones, porque si no, no hay lugar. Pero bueno, es una bendición poder recordar esto del Día del Padre este día. Y precisamente cometí una pequeña, ¿cómo se puede decir? Una pequeña omisión cuando estaba estudiando la Biblia la semana pasada. Y la idea de ser privilegiados y tener responsabilidades, la corté, pero la Biblia todavía mencionaba otro privilegio y otra responsabilidad y que tiene que ver con el Día del Padre. Se me fue, pero estudiando dije, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué se me pasó? Y ahora dije, pues, tiene que ver con el Día del Padre. Los niños pueden pasar a su clase, ya está ya mi esposa esperándoles. Y vamos a continuar nosotros con Primera de Pedro, capítulo 1. Regresemos o veamos la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el versículo 17 primero, que es el que tiene que ver aquí nosotros. Primera de Pedro 1:17. Y vamos a ver cómo la Biblia nos habla de otro privilegio y otra responsabilidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos los privilegios y responsabilidades de ser hijos de Dios? Veíamos que somos más privilegiados que los profetas porque ellos no conocieron completamente la revelación y no entendieron completamente acerca de quién iba a ser el Salvador. Solamente tenían algunas referencias y nosotros tenemos ya todo el panorama completo. En ese sentido somos más bienaventurados y Jesús decía que somos más bienaventurados que Juan el Bautista, incluso que Juan el Bautista era el mayor hasta ese tiempo y después decía que nosotros, los del reino de los cielos. Después también veíamos que somos más bienaventurados que los ángeles, porque los ángeles no pueden tener la imagen de Dios, nosotros sí, y no conocen personalmente el perdón de Dios. Saben que Dios perdona, pero los ángeles que pecaron ya no tienen perdón, y nosotros sí tenemos perdón, y no solamente una vez, cada vez que fallamos. Ahora vamos a ver 1 Pedro 1:17, y vamos a leer todos juntos este versículo, donde veamos o donde vamos a ver otro privilegio y otra responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. 1 Pedro 1:17. Todos juntos leemos, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es nuestro privilegio como hijos de Dios? Que podemos nosotros invocar a Dios como Padre. Ahora, en la mayoría de las religiones, o muchos han dicho que en ninguna religión, excepto en la cristiana o lo que tiene que ver con la palabra de Dios, cristiana y todas sus ramas, no pueden percibir a Dios como el Padre. Algunos lo perciben como el Todopoderoso, o algunos que tienen muchos dioses dicen, pues ese es el Dios de esto, ese es el Dios de aquello, ese es el Dios de esto, y mi Padre es el Dios de esta cosa. Pero en las religiones en general, no hay religión que diga, mi Padre es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó todas las cosas, solamente la creencia cristiana. Incluso los judíos, ellos ven a Dios como Padre, pero lo ven como Padre de toda la nación, no lo ven como Padre personal. Y nosotros vemos aquí esta responsabilidad o este privilegio, dice, y si ustedes invocan como Padre a aquel que sin acepción hace... permítame, se me perdió el 17. Sí, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es entonces nuestro privilegio? Tener a Dios como Padre. Ese es el gran privilegio que tenemos. Y eso engloba el cuidado que Dios puede darnos para nosotros, la protección que Dios nos puede dar. Entendemos que si Dios es nuestro Padre, todas las cosas que nos pasan, como dice Romanos, todo nos ayuda a bien. Todas las cosas que suceden, aún las cosas difíciles, aún las cosas que no podemos entender, dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué razón? Porque tenemos a Dios como nuestro Padre. Ese es el gran privilegio que nosotros podemos tener. Nadie más puede decir Dios es nuestro Padre. La única forma en la que decimos Dios es mi Padre es cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando nacemos de Él, dice Juan 1:13, dice la palabra de Dios que son engendrados no por voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, ni por carne, sino de Dios.
a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús, que creen en su nombre. A ellos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio, tener a Dios como nuestro Padre, nuestro cuidador, nuestro protector, como aquel que se preocupa por nosotros, hasta cierto sentido, se puede decir de esa forma, para entenderlo. No es que Dios esté preocupado, así como nosotros, la preocupación y el estrés, todo eso, pero sí que ve por nosotros. Y hay una responsabilidad también muy grande que es, podemos o deberíamos de honrarlo y recordar que somos peregrinos. De acuerdo a este versículo 17, dice, conducíos, aquí está la responsabilidad que tenemos ahora como hijos de Dios. Conducíos ¿cómo? En temor, en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si somos hijos de Dios, ahora nuestra responsabilidad es honrarlo, honrar a Dios, con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, honrar a nuestro Padre. Hacer que Él sea bien visto delante de todos los demás, delante de todos los que no creen en Él, hacer que nuestro Padre tenga buen nombre. Él tiene un buen nombre, por hacer que nuestras acciones también lo dejen bien a Él. Y dice aquí, en todo el tiempo de vuestra peregrinación, recordar que a pesar de que vivimos en este mundo y andamos y caminamos en este mundo, no somos de este mundo. No hemos llegado a nuestro hogar está en la gloria. Somos nosotros peregrinos en este andar, y si entendemos eso, las cosas que luego nos pasan, que son muy complicadas para nosotros, vamos a poder pasarlas de una mejor manera porque entendemos, yo soy peregrino, mi hogar no es aquí, mi hogar es con mi Padre. Y cuando entendemos y vemos que nuestro hogar es con nuestro Padre, entonces vamos a recordar que nuestra casa no es este mundo, sino que nuestra casa es con Dios. Ese es otro privilegio y otra responsabilidad, que la semana pasada no lo dije, pero ahorita es incluso de acuerdo con el Día del Padre, ¿no? Va de acuerdo con eso. Ahora pensemos en los siguientes versículos. Somos rescatados. Primera de Pedro 1, del 18 al 21, eso es lo que vamos a ver hoy. Somos nosotros también rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en estos versículos. Primera de Pedro 1, del 18 al 21. Vamos a leer alternadamente, inicio el 18, ustedes el 19, yo el 20 y todos juntos el 21, para ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Dice, inicio, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Somos rescatados. Aquí vamos a hablar de una doctrina que es la doctrina de la redención. ¿Qué significa la redención? La redención es una compra que Dios hace, o es una compra que alguien hacía para liberar las cosas que tenían. Eso es redención o eso es redimir. Hay varias palabras que nos enseñan una doctrina. La doctrina de la santificación es una, la justificación es otra, la adopción es otra, y hoy vamos a ver la redención. Y todos tienen que ver con la salvación o la forma en la que Dios nos ha salvado. Y aquí podemos entenderlo como un rescate. Por eso dice aquí el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esa palabra rescatados se pudo haber también traducido como redimidos, solamente que para entenderlo mejor se tradujo como rescatados. ¿Qué es redención? Bueno, redención es comprar a un esclavo para darle libertad, y parece redundancia, pero es comprarlo mediante un pago. No es solamente comprarlo y así como un trueque, no, era un pago que se tenía que hacer. En el Antiguo Testamento había sus leyes que tenían que hacer ciertos pagos por los esclavos o por las personas que luego se metían en algunos problemas y la gente los redimía. Ahí está, por ejemplo, la historia de Ruth y Boaz y la redención que tuvo que hacer también para redimirla a ella y a su heredad. Pero redención es comprar a un esclavo o sacar de alguna opresión a una persona, pero para darle libertad. No era solamente comprarlo y ahora adueñarme, no era un cambio de dueño, un cambio de amo, más bien era comprarlo y darle libertad. Y en este sentido,
Lo que Pedro dice es que se refiere a que Cristo ha pagado un precio para darnos libertad de la esclavitud del pecado y pertenecer a Él. Hay de dos cosas que Cristo nos ha liberado de acuerdo a la Biblia en cuanto a la redención. Redención de nuestros pecados y redención de la ley. Pero hoy vamos a hablar de nuestros pecados, de la ley, ese es otro tema. Pero prácticamente no estamos sujetos a cumplir la ley del Antiguo Testamento porque ya somos liberados de eso. Cristo ya pagó eso, ya no tenemos que hacer esos requisitos que antes se cumplían. Y aquí nos dice que hemos sido rescatados o redimidos de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir. Y ese es el primer punto. ¿De qué fuimos rescatados? Ya vimos que, de acuerdo a la Biblia, de dos cosas, de la ley y del pecado. Pero vamos a hablar acerca del pecado. Pero ¿cómo lo dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 18? O sea, dice que debemos de vivir honrando a nuestro Padre, debemos de vivir en peregrinación, recordando eso. ¿Por qué? Dice el versículo 18, inicia, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso dice el 18, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados entonces de la vana manera de vivir, de eso fuimos rescatados. Pero eso es una herencia. Ahora aquí no se refiere específicamente a que si nuestros padres tuvieron una mala vida, nosotros también copiamos esos patrones. No se refiere a eso. Se refiere más bien a la naturaleza pecaminosa que tenemos. A esa forma de vida que tenemos porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado. Y no por culpa de que nuestros padres tuvieron la responsabilidad de traspasarnos eso porque ellos ya eran también pecadores y nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, a eso se refiere. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. De eso fuimos rescatados. Ahora vamos a ver algunos versículos y no tienen que buscarlos. Los que no conocen dónde está la Biblia, los que sí, pues búsquenlos. Pero aquí los voy a poner. Esos tres versículos que nos hablan de cómo era esa vana manera de vivir. Y cómo nosotros vivíamos así, pero Cristo nos ha liberado. Primera de Corintios 6, Romanos capítulo 6, Tito 3 y Juan 8. Juan 8 es una historia, pero vamos a recordarlo. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Vean cómo el apóstol Pablo lo dice. Él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no cometan errores, no se equivoquen. Ni los fornicarios, o sea, los que cometen pecados sexuales, a eso se refiere fornicario, cualquier tipo de pecado sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, aprovechando el Pride Day de hace unos días, ¿verdad? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, todos ellos que, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Y vean cómo lo dice aquí. Yo no sé el pasado de muchos, de algunos cuantos, pero no de muchos. Entonces, si les cae la pedrada, no es porque alguien le contó al pastor, no. Pero dice, y esto erais algunos de vosotros. No sé en cuál éramos nosotros, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, o ladrones, o avaros, o borrachos, o maldicientes, o estafadores, o de todo un poco, ¿no? No sé de qué éramos, pero dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso éramos sin Cristo. Tal vez no éramos tan fuertes, no éramos como, yo no era un fornicario, bueno, por tal vez sí era un maldiciente. Yo no era un avaro, quién sabe, por tal vez eras un estafador, tal vez yo no eras un ladrón, pero tal vez sí teníamos otro tipo de problemas, ¿no? Romanos 6. Bueno, aquí antes de pasar a lo siguiente, lo maravilloso, es que esto éramos y ahora ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido redimidos también. Romanos 6 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, y aquí lo menciona también, que éramos nosotros, esclavos del pecado. Estábamos en esa esclavitud. Recuerden que la redención era liberar de la esclavitud a una persona. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado,
ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso somos también. Somos liberados del pecado. Siguiente, Tito 3:3. El apóstol Pablo lo dice. San Pablo para muchos, ¿verdad? Dice, pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. O sea, de diferentes deleites, no era como que unos cuantos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero dice, y esto éramos también. Pero si seguimos leyendo, sigue la maravilla del Evangelio, porque Pablo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, la regeneración del Espíritu. Éramos así, pero se manifestó la bondad de Dios. ¿Y se acuerdan de la historia de Juan capítulo 8 cuando dice la Biblia que encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio? Dice. Aquí es algo curioso porque si la encontraron a ella, pues la encontraron con el hombre y deberían de haber llevado a los dos al juicio, pero solamente llevaron a la mujer. Era una trampa y era una cosa que no se debía haber hecho. Y le dijeron a Jesús, Señor, la ley dice que a esta mujer tenemos que apedrearla. A ver, ¿qué hacemos? Le pusieron la trampa, ¿no? Y ahí está el famoso pasaje donde Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado, adelante. Tire la primera, el que esté libre, no hay problema. La primera, ya la segunda y la tercera, ya aunque no estén libres de pecado. Y dice la Biblia que desde el más viejo hasta el más joven se iban. Decir, no, pues yo no estoy libre, y se fueron. Y luego termina con estos dos versículos. Enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que podía condenarle era Jesús porque él era libre de pecado. Él pudo haber iniciado, pero no lo hizo. Y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo? La liberó, pero le dijo, ya no vuelvas a meterte en eso. Eso es la redención. Rescataban a un esclavo, pero para que fuera libre, no para que se volviera a meter otra vez en la esclavitud. Y eso es lo que nos dice Pedro. Vamos a regresar a Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Estamos en el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, ¿con qué fuimos rescatados? Esa es la siguiente pregunta. ¿Con qué fuimos redimidos? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No con cosas corruptibles como oro o plata. En aquel tiempo los redentores tenían que pagar un precio y tenían que pagar monedas que generalmente eran de plata para salvar a las personas. Lo redimían y generalmente era un familiar, el familiar más cercano que tenía a su familiar ahí siendo esclavo o en una deuda muy difícil de pagar, lo redimían. Pero aquí Pedro nos dice, nosotros fuimos redimidos, pero no fuimos redimidos con cosas que se dañan, con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con qué fuimos, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha ni contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo. Con eso fuimos nosotros liberados, con la sangre de Cristo. También fue un pago que se tuvo que hacer. A veces decimos y enfatizamos, la salvación es gratis, y es verdad, para nosotros. Pero no fue gratis, ¿por qué? Porque costó la sangre de Cristo. Tuvo un costo muy alto que fue entregar a su Hijo. Dios entregó a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es gratis a nosotros, pero tuvo un costo muy alto que es la redención, y no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y dice ahí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros tal vez no lo podemos apreciar a como debería de haber sido, porque no tenemos ese sistema de sacrificios como ellos. Ellos
tenían que matar corderos, demasiados corderos en un año, eran muchísimos, tenían que matar animales constantemente. Muchos eran corderos, a veces palomas, a veces carneros y así. ¿Y qué era lo que sucedía? Que ese cordero representaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y el requisito era que el cordero tenía que ser así, sin mancha. Tenía que ser un cordero limpio, un cordero que no pasara de tanto tiempo de vida y que no tuviera nada quebrado ni nada, o sea, que fuera perfecto hasta cierto sentido. Y ese cordero que estaba muy bien, tenían que sacrificarlo. O sea, no era cualquier cordero, el cordero que está feo, ese que está manco, que está cojo, ese sí que no, sí, ándale, ese, sacrifícalo. No, tenía que ser el mejor cordero. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice ahí Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. No sé si ya lo encontraron, este Juan 1:29. Me llama la atención cómo dice ahí Juan. Juan el Bautista lo dice, Juan 1:29. Vean cómo dice en la palabra de Dios. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Que tapa el pecado solamente? ¿Que solamente lo borra y ya? No, sino que quita el pecado del mundo. Esa es la maravilla del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo el Cordero conmigo? Quitó el pecado para yo poder acercarme a Dios. No es como que solamente lo solapa o lo tapa o lo oculta, sino más bien quita el pecado del mundo. Eso es lo que hace el Cordero de Dios. Un Cordero sin mancha ni contaminación. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, porque nos está hablando de un Cordero que no tuvo pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Efesios 1:7, siguiendo el pensamiento de que fuimos redimidos con la sangre. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Recuerden, ¿de qué nos liberó? Del pecado, de esa vana manera de vivir, como ya leímos en adulterio y todas esas cosas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso. Cristo nos ha redimido. Pero no solamente fue, está bien ya, te perdono, sino que Él tuvo que dar su vida y tuvo que entregarse para dar la redención, según las riquezas de su gracia. Esa palabrita o esa frase tan pequeña, la riqueza de su gracia. Luego hay gente que dice, es que yo creo que Dios no me perdona mi pecado porque fue muy grande. Dice la Biblia, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Las riquezas de la gracia de Dios son interminables, a tal grado que si nuestro pecado es fuerte y nuestra vida fue o es así como lo menciona la Biblia en esas características muy feas y pecaminosas, la gracia de Dios es rica, las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención por su sangre. En Colosenses 1 dice algo muy parecido, el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, perdón, hablando del Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, aquí ahora sí habla de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De cuántos pecados estamos hablando? La Biblia nos dice de pecados, de todos los pecados. Esa es la riqueza de eso. Ese es el gran pago que Él hizo. No fue un pago a medias, es decir, te pago desde aquí hasta aquí, ya de aquí en adelante ya no me hago responsable. No. Y ahí está la parábola del buen samaritano, donde también podemos entender, mira, aquí está, y todo lo demás, ponlo a mi cuenta. Ya todo está pagado por Cristo Jesús. Y Pedro dice que este cordero, sin mancha ni contaminación, dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Luego hay algunas historias, yo una vez escuché una y me gustó, pero no tenía conocimiento bíblico para filtrarla y me la creí, ya después ya entendí que era una falsa historia, ¿no?
Pero era una historia que se refería como que si Dios no sabía cómo liberarnos, no sabía cómo salvarnos, y el diablo nos tenía cautivos, y que el diablo le dijo, pues dame toda tu sangre y todas tus lágrimas y toda tu vida, y Jesús dijo, bueno, está bien, yo voy a hacer. Como si Dios no supiera. A eso es a lo que se refiere esa historia, hasta cierto punto muy así emotiva, y ay, sí, Dios. Pero no tiene verdad. ¿Por qué razón? Porque ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo como que no lo podemos entender o asimilar correctamente muchas veces. Tenemos que meditar mucho en eso porque es como decir, ¿cómo es posible que Dios haya hecho el plan y en su proyección y en sus decretos ya estaba decretado que Jesús iba a morir? Entonces ya también Dios ya sabía que íbamos a pecar, y Dios ya sabía que iba a existir la maldad, y ya sabía que iba a existir el diablo. Todo eso Dios ya lo sabía, y estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que íbamos a estar aquí desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Dios ya sabía quiénes iban a ser también sus redimidos. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo Jesús dice que Él ya estaba destinado, Cristo, para dar su vida por nosotros. Ahora pensemos, ¿de qué fuimos rescatados? Ah, no, perdón, ¿por qué? Ya fuimos de qué, con qué, ahora, ¿por qué fuimos rescatados? En el versículo anterior está la respuesta. Manifestado en los postreros tiempos, ¿por qué? Por amor de vosotros. ¿Por qué fuimos rescatados? ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Acaso Dios nos necesitaba? ¿Acaso Dios, como algunos también pueden pensar y decir, es que Dios se sentía muy solo allá en el cielo y dijo, yo quiero tener gente aquí, pero pues, son pecadores, tengo que morir por ellos? Él no se sentía solo, hay un atributo que Él es independiente, bueno, es que se llama la aceidad de Dios, o sea, que Él es completo en sí mismo, pues no necesita nada, pero por amor nos ha redimido, por su solo amor y por su gracia. Por amor lo hizo, no porque fuera obligado a hacerlo, sino por amor. Y podemos entonces recordar estos dos versículos, Juan 3:16 y Romanos 5:8. Son mis amigos, por eso me las quedo viendo así. Juan 3:16 y Romanos 5:8. Fue solamente por amor a nosotros lo que Él hizo. No fue porque Él tenía que hacerlo aunque no quisiera. Hay cosas que luego nosotros tenemos que hacer aunque no queremos, ¿no? Pero eso fue por amor solamente. Nadie le obligó a hacerlo. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo un poder para volverla a tomar. Nadie le obligó. Y aquí está el pasaje de los más conocidos de la Biblia, Juan 3:16, que muchos se saben ese y nada más. Pero ese es de los más conocidos de la Biblia. Porque de tal manera, y a veces no se lo saben bien tampoco, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algunos estudiosos de las expresiones dicen que Juan el Evangelista no encontró una forma de explicarlo y que solamente dijo, pues fue de tal manera. O sea, como que no lo puedo explicar, es algo inexplicable o insondable, que no puedo yo ponerlo aquí en un papel y decir, de esta forma Dios me amó, sino hay una manera única en la cual Dios me amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo he pensado en eso, yo sería capaz de dar a una de mis hijas, me quedaría con una, ¿verdad? O sea, no es de que yo doy a mi unigénita, me quedo con una. Y obviamente no decidirían por cuál. Pero sería capaz de dar a una hija por unos pecadores ingratos, impíos, y como leíamos, ¿quién de ustedes, hermanos, daría a su hijo o sus hijas, o a una hija o un hijo? Y voy a decirlo así con esa expresión para entenderlo, porque no es porque yo sea grosero, por una bola de fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Quién dejaría que a sus hijos lo mataran por una bola de ellos? Y que muchos ni siquiera
lo toman en cuenta. Y los que, aún siendo eso, fueron liberados, fueron salvados y lavados, no lo valoran o no lo valoramos. Por eso dice, de tal manera, porque no hay otra manera, solamente la manera que Dios hizo al dar a su Hijo. Mira cuál amor nos ha dado al Padre, que seamos llamados hijos de Dios, dice 1 Juan 3:1. Y el otro texto es Romanos 5:8, que también es muy conocido. De hecho, de eso está hablando aquí. Tal vez alguien, dice, se atreviera a morir por el bueno, tal vez. Pero ¿quién va a morir por el malo? Eso dice Pablo en Romanos. Dice, pero Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor. De esa forma nos ha redimido. Y aquí está la pregunta. Bueno, ya entendimos o ya vimos que nos redimió o nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Eso ya vimos. ¿Con qué? No con oro, no con plata, sino con su sangre. Tuvo que morir para redimirnos del pecado. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Ahora pensemos en otra cuarta pregunta. ¿Para qué fuimos rescatados? Versículo 21, 1 Pedro 1:21. Y mediante el cual, o sea, hablando del Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Para qué nos ha redimido? Para creer en Dios, para estar habilitados y poder creer en Dios, para poder tener esa confianza de creer en nuestro Dios, porque antes estábamos esclavizados en nuestro pecado y no podíamos creer en Dios. Pero cuando Él, como dice Tito 3:4, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Para creer en Dios, para tener nuestra esperanza en Dios. Dice aquí, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y entonces, ¿para qué Dios nos ha salvado? ¿Para qué nos tiene aquí? Esas dos, para creer en Dios. Creer en Dios no es solamente una creencia aquí, sino también en todo nuestro ser, en las emociones, en las decisiones, en la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de conducirnos. Y creer en Dios también nos va a llevar a que nuestra esperanza y nuestra fe estén puestas en el Señor. Y quiero terminar con dos pasajes. Uno es Tito 2:14. Hablando del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros. Lo que yo decía, nadie le obligó, fue por amor. Y Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos ha purificado, nos ha redimido de toda maldad, Él nos ha librado de eso. Y Él quiere purificar nuestra vida y hacer un pueblo celoso, ya no de las malas obras, sino ahora de buenas obras. Pero repito la idea de la semana pasada, no es por medio de las buenas obras que nos salvamos, ni por medio de una vida alejada de esas acciones pecaminosas, sino es primeramente me libera, primeramente me ama, primeramente me redime, primeramente me lava, y entonces ahora sí queremos vivir de una forma agradecida con Dios. No es primero haz y luego a ver si te limpia. No, primero Él nos limpia por su gracia, todo aquel que en Él cree, por medio de la redención en Cristo Jesús. Y ahora una vez libres, ahora una vez limpios, entonces, ahora sí ya, Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres que yo viva delante de ti? De una forma purificada, como dice aquí. Y vamos a ponernos en pie para terminar pensando en esto. ¿Cómo responder nosotros ante esto? Apocalipsis 5 nos da una visión de lo que sucede. En representación a los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, a santos me refiero a personas que creyeron en Dios.
Están los 24 ancianos. Y dice versículo 9. Muchos, antes de continuar, muchos teólogos entienden que esos 24 ancianos representan, repito, a los salvados del Antiguo Testamento y a los salvados del Nuevo Testamento, de las 12 tribus y por los 12 discípulos, que nos representan y dicen, versículo 9 ahora sí, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ese es otro privilegio que tendremos. Pero lo que quiero enfocarnos es que cantemos a nuestro Dios por la libertad que Él nos ha dado. Y que nuestra vida sea una vida de alabanza, no solamente cantando, sino en nuestras acciones y todo eso, pero que también alabemos a nuestro Dios como ellos hicieron, dice. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has rescatado de la iniquidad y ahora somos para Dios. Y habremos en este tiempo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Allá estaremos alabando a nuestro Dios por su salvación. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por la redención. Gracias por tu amor. Gracias te damos porque fuimos rescatados, Señor. No podíamos rescatarnos nosotros mismos, Padre. Y con tu sangre nos has librado. Señor, si hay alguien todavía aquí en este lugar, Señor, que todavía es esclavo del pecado y que quiere ser libre, Señor, o que tú le estás poniendo en su corazón el deseo de ser libre, pedimos que tú le rescates, Señor, con tu gracia, Padre. Señor, que haya respuesta, Señor Dios, en fe para la salvación, Señor, para la redención, Padre. Gracias te damos porque esa redención en Cristo es una redención completa y plena. Y Señor, pedimos que tú toques nuestros corazones cada día, Señor, agradecidos porque nos has librado y nos has rescatado, Padre. En el nombre de Jesús oramos y en tu mano nos ponemos. Amén.